permitido cortar el intermediario. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no ha vendido o no ha comprado un artículo directamente a otra persona por internet sin necesidad de un intermediario comercial? O sea, muchísima gente ya no van a un dealer a comprar, buscan una foto de WhatsApp de otra persona y eso no necesariamente es un acto de comercio, es un acto civil. Entonces, eso deja entrever que quizás el derecho está un poquito más adelante, calles más atrás de cómo va la realidad social. Y frente a esta situación, hay muchas preguntas que uno puede formularse, pero nos estamos adelantando al tema. Como yo le decía en la clase pasada, si nosotros nos concentramos, si nosotros nos concentramos en el derecho probatorio como tal, es un derecho tan profundo y tan denso que ni una maestría dedicada al 100% al derecho a la prueba lo aborda. Y ustedes que están en grado, sería totalmente injusto que procedamos, digamos, con todas las particularidades específicas. Por lo que aquí lo que yo trataré de hacer serán unas pinceladas que luego trataremos de profundizar con algunas asignaciones. Veo que tiene Gabriel la mano levantada. Sí, profe. No, que yo como que estaba, mientras yo estaba leyendo el artículo y todos los documentos, Uh yo, -huh. yo difería como de opinión con mucho de lo que estaban diciendo. Ok, Porque, por ejemplo, a mi parecer, aunque sí, ahora nosotros tenemos opción de hacer como que todos esos trámites vía las redes sociales hoy en día, que no se necesita un intermediario, sigue habiendo una forma, una constancia de que se hizo cierto tipo de transacción o se hizo, correcto. por ejemplo, y el punto es que tiene que haber como un recibo o algo que realmente demuestre que se formó una transacción. Sí. Pero tome, está bien, sigue, sigue. Disculpa, no te debo interrumpir. Claro, entonces, desde mi punto de vista, lo que se quiere, lo que el artículo quiere asegurarse es que haya cierto tipo de certeza de que esos actos transaccionales verdaderamente sucedieron y no fueron inventados por una parte. Entonces, por ejemplo, si nosotros, ya bien, involucramos otro medio probatorio, que es, digamos, el de los testigos, por ejemplo, ahí puede surgir muchos problemas porque después fácilmente puede venir alguien y tener un testigo viciado y ese testigo viciado puede después persuadir al juez y decir que la otra persona le corresponde pagar algo que realmente no le corresponde. Así que, por mi parecer, o al menos todavía, yo me voy más por la vía de que no necesitamos necesariamente modificar ese artículo y si lo modificamos fuera más para incluir cierto, como puntualizar un poco más o ser un poco más específico con los temas esos de la tecnología, que total, el Código Civil entero necesita cierto tipo de modificación porque la modernidad ha avanzado muchísimo. Pero sí, ya, eso era. Muy interesante el punto. ¿Alguien tiene un contrapunto o algo de reforzar de lo que ha manifestado Gabriel, que se ve sumamente interesante? Yo aprovecharía para preguntarte, Gabriel, conforme a la legislación, al artículo 1316 y siguiente, cuando configura la prueba literal, ¿cuáles son los dos principales tipos de prueba literal que configura el Código Civil? O sea, la prueba escrita, Sí, pero dentro de la prueba escrita, ¿cuáles son los dos tipos de actos que configura? tuviera que verificar nuevamente, Ok, pero bien. El Código Civil, si lo verificamos perdón, dígame, Elena, Wow. ¿cómo? Esos son los actos que dice, si no me equivoco. O sea, lo mismo que esclarece el 1341 acto bajo firma privada. ¿Qué dice? Ujú. Acto de firma privada es uno y hay otro. Con el otro empiezan primero desde el 1317, el Código Civil. ¿Qué son los actos auténticos? Entonces, dése cuenta que los actos
auténticos son actos solemnes que se hacen con cierto grado de solemnidad. Y los actos bajo firma privada son actos en donde lo que interviene es un notario para legalizar la firma, pero no tiene la misma formalidad que un acto auténtico. Pero ¿qué viene a suceder? Que no todos los actos que con lo que nosotros trabajamos en nuestro diario vivir son necesariamente actos auténticos y actos bajo firma privada. Existe otro elemento que se llama los principios de prueba por escrito. Eso está incluso en el artículo 1347 del Código Civil. Lo que habría que preguntarse en ese sentido es si hubo la suficiente visión en la Francia decimonónica, es decir, en la Francia del siglo XIX, para contemplar los distintos tipos de transacciones civiles y comerciales y si todas podían quedar amparadas en un acto bajo firma privada o en un acto auténtico. Porque usted se da cuenta, por ejemplo, que la factura que usted le dan cuando usted pide cemento en una ferretería no necesariamente es un acto auténtico ni tampoco un acto bajo firma privada, pero sin embargo esa factura tiene fuerza de ley en un tribunal en el caso de que usted coja el cemento, coja los bloques, coja la varilla, pero decida no pagar la factura. Entonces, en la medida en la que ustedes van haciendo operaciones comerciales, operaciones civiles, ustedes se darán cuenta que gran parte de las pruebas que sirven para avalar esa situación exceden las disposiciones de los artículos 1315, 1316, 1317 y siguientes. Pero, sin embargo, es el código vigente que tenemos para regular un aspecto de prueba. Y esta es la parte interesante, que decían que es una de las principales críticas al derecho probatorio en materia civil dominicana. Y es en el capítulo en donde está, porque sencillamente se limita al tema de los actos jurídicos, pero no necesariamente de los hechos jurídicos. Pero nos estamos adelantando. Entonces, en la presente clase vamos a trabajar lo que es el derecho probatorio. Y esto viene de la mano con algunas cuestiones principales con las que tiene que trabajar. Y es cuando uno pregunta, ¿qué es la prueba? ¿Qué significa probar? ¿Cuándo podemos decir que un enunciado fáctico se encuentra probado? ¿Cómo podemos estar seguros de aquello que sabemos? ¿Cuál es el grado de importancia que se le da a la verdad en los procesos judiciales? Entonces, normalmente cuando ustedes le hablan de prueba, en palabras llanas, sin acudir a los textos jurídicos, ¿cómo ustedes pudieran decirme qué es la prueba? ¿Qué significa probar? Dígame, Eliana. En los casos sería justificar ¿Sería qué? No le escuché. Ayúdame de nuevo. o explicar de cómo surgió. Ok, muy bien. ¿Qué me dice Yuri? Sería, vamos a decir, por ejemplo, demostrar cómo sucedió un hecho. Demostrar cómo sucedió un hecho. Interesante. Utilice ese verbo, demostrar. Jordano, dígame usted. Yo iba a decir más o menos que una prueba viene siendo el medio mediante el cual se puede dar la validez o o sea, yo iba a decir demostrar, pero para no copiar lo mismo que dijo Yuri. Puede decir demostrar, no hay problema. Pero es interesante también que se vea que la prueba sirve como un elemento, un medio para un fin. Entonces, dentro de esa relación medio-fin, ¿cuál sería el fin de la prueba? Bueno, demostrar la validez de un acto o de un hecho que se Ok, alega en justicia. muy bien. Vamos a ver entonces qué nos dice Michael. ¿Es Michael o Michael? Como usted quiera, profe. No, como Pues, usted le llame. ¿eh? ¿Cómo usted le llama normalmente? De las dos formas, profe. Entonces, Michelle, dígame. Bueno, el fin de la prueba se puede utilizar también para decir la verdad en un contexto para que tenga base jurídica y sea aprobado como Oh, verdadero para el hecho de los relatos de una muy persona. bien, muy bien. Esa es la pregunta que le hacía Pilato a Jesús. Quo vadis? ¿Qué es la verdad? Dígame usted, Raquel Celeste Dieppe. Yo podría decir que es una manera de acreditar o de validar o, valga la redundancia, de demostrar
la existencia de un hecho. Muy bien. Dígame, Javier. Javier Peguero. Sí, profe, yo diría que la prueba sería como un tipo de mecanismo o medio para convalidar una teoría, profe, podría decirse. Una teoría. Sí. Ok. Profe. Dígame entonces, Diego Javier. Profe, yo entiendo que la prueba, digamos, es un medio por el cual una parte demuestra su verdad. Ok, su verdad, como si la verdad fuera algo relativo. Ok. Eso es interesante que diga su verdad y no la verdad. Y va muy de la mano con la última pregunta que decimos cuál es el grado de importancia de la verdad en los procesos judiciales. Siendo más puntual, ¿hasta dónde debería llegar un juez para determinar la verdad? Porque, dense cuenta, ustedes que son abogados o que son estudiosos del derecho, prefiero denominarles abogados, tomen en consideración gran parte de las cosas que suceden en los procesos judiciales que distan de la realidad material del caso. Pero ¿qué normalmente sucede? Que no siempre, aunque alguien haya matado a otra persona, aunque alguien le deba un dinero a otra persona, no siempre se refleja en ese proceso judicial la verdad, digamos, la verdad de Dios, la verdad de las cosas como realmente sucedieron, si es que existe tal cosa. ¿Y por qué se da esto? Dígame, Liana. Disculpe que lo interrumpa, que eso fue lo que leí en uno de los artículos que hablaba sobre la verdad formal y la verdad real, y que Ok. con ciertos actos simplemente se puede explicar lo que es la verdad formal, pero vamos a suponer que si usamos la libertad de prueba y utilizamos testigos, sí lleguemos a descubrir qué fue lo que realmente pasó y encontraríamos la verdad real. Exacto. La verdad. Esa parte es sumamente interesante y sobre todo en este mundo de lo civil, porque ustedes estarán muy atados a lo que se llama una verdad procesal, que es la verdad que se va construyendo y definiendo en el transcurso de un proceso. Y tomen en cuenta, por ejemplo, que la verdad como valor es un valor que en lo jurídico tiene tantas aristas, porque, por ejemplo, ¿qué es para ustedes, por ejemplo, cuando ustedes ven que hay una especie de divorcio al vapor, uno de estos divorcios de gente que se casan y se divorcian de una vez, ¿qué es lo primero que ustedes intuyen que hubo detrás de ese matrimonio en primer lugar? Dígame, Yuri. Una incompatibilidad de caracteres. Una incompatibilidad de caracteres. Alguien que se casó y que de una vez se divorció, que fue de que yo no pude durar 2 días con él, me tengo que separar de él. Así. Un trato. Un trato. ¿Qué normalmente se da en ese tipo de cosas? Negocio, a veces por papeles, a veces para regularizar una situación migratoria, para consolidar un patrimonio. No necesariamente tiene que haber el tema este de el amor carnal o el amor fraternal o el amor sentimental entre una persona o la otra. Puede ser sencillamente un negocio. Y es del tipo de cosas que se refleja, pero que no necesariamente es la verdad procesal con la que tú vas a trabajar. Tú vas a trabajar con dos personas que quieren romper un vínculo que crearon por la ley y no necesariamente tienen que entrar en esos detalles. Cuando ustedes saben lo que es, por ejemplo, el contrato de venta con pacto de retroventa, es cuando, por ejemplo, yo decido venderle algo a él o a Daniela, digamos, un terreno, y que tiene una cláusula de retroventa. ¿Y qué sería esa cláusula de retroventa? Una cláusula que diga que dentro de 6 meses o dentro de un año, ella me debe vender para atrás a mí el inmueble. Normalmente, ese tipo de actos, ustedes han tenido la oportunidad de tener contacto con ellos, con los contratos de venta, con pacto de retroventa. Yo no me he topado con uno. Profe, esa parte de Todavía no. ¿Cómo? Esa parte de retroventa, o sea, lo último que te digo. Sí, es sencillo. Por ejemplo, yo tengo un inmueble que vale Eso 1 es millón de pesos. Bueno, ¿Cómo? eso es venderlo para atrás, o sea, lo vendí y lo... Exacto, pero establecerlo en el acto. Contrato, Establecer.
discúlpeme aunque lo estoy interrumpiendo. No hay Entiendo problema. que se pone una cláusula que se llama así mismo retroventa, donde quizás después de que se haga el acto, esa cláusula le da el poder a la otra persona de poder vender para atrás. La facultad de retracto, la facultad de que dentro de 6 meses o dentro de un año, dentro de un tiempo particular, ambas partes se reúnan y puedan decir, toma tu dinero para atrás, toma tu inmueble para atrás. Entonces, ustedes no se hayan raro una negociación de ese sentido, porque yo lo que considero es que para tú comprar un ticket de ida y vuelta en Caribe Tour, tú lo que tienes que comprar es un ticket de ida y cuando te vayas un ticket de vuelta. ¿Para qué tú vas a hacer un pacto comprando un inmueble que luego tú quieres recuperar para atrás? La moca eso. Muy moca, y no moca de la provincia para allá. Profe, que yo la semana pasada, o sea, yo soy paralegal entre lo que cabe, y exacto, estaba más o menos redactando un contrato y tenía una cláusula de esa, pero yo en verdad estaba muy en el aire. ¿Por qué pondrían algo así? Porque Eliana, ¿usted se recuerda qué estaban vendiendo en ese contrato? ay, Dios mío, no me acuerdo, porque es que veo muchas cosas en la semana. ¿Usted se recuerda el precio en el que estaban vendiendo eso? Yo no me acuerdo el precio, pero es muy seguro que fuera un apartamento. Ok, entonces el precio, ¿qué tipo de precio en ese tipo de acto ustedes ven? ¿Justo, alto o bajito? No sé si usted se recuerda. No, no me acuerdo mucho, en verdad. Por lo general, ustedes, ¿cómo? Normalmente esos precios oscilan medio alto. No, es lo contrario. No, yo diría que bajito. Son bajitos porque realmente son préstamos, son préstamos disfrazados. Es decir, yo te vendo un inmueble por $500,000 con la facultad de retracto en un año. Pero ¿cuál es la facultad? ¿En qué consiste la facultad de retracto? Sencillo, que si yo para el año no tengo el $500,000, yo me quedo de pleno derecho con el inmueble que tú me estás dejando en $500,000. Es como una hipoteca, pero adquiriendo el inmueble antes de. Entonces, es del tipo de cosas donde ustedes se dan cuenta que una cosa es lo que se maneja procesalmente y otra cosa es lo que sucede en realidad. ¿Y qué es la prueba? Y cómo ustedes lo van a ver en muchos de estos procesos. El canal, el punto con el cual ustedes van a tener entre los datos que tú quieres probar en el proceso y los hechos finalmente. Sin la prueba tú no puedes hacer nada de eso. Entonces, Salvador Jorge Blanco define la prueba como la averiguación que se hace del hecho con el fin de hacer resplandecer su veracidad o también su falsedad en el curso de un juicio. Dense cuenta como gran parte de las participaciones que ustedes han expuesto se van acercando a las participaciones de estos autores. Asimismo, si ustedes se leen la Carneluti lo explicará como el medio que sirve para comprobar el juicio por medio de la ley. Henry Capitán establece que la prueba no es más que la demostración de la existencia de un hecho material o de un acto jurídico y aclara que en las formas admitidas por la ley. Florian Tabar establece que la prueba es el medio que sirve para demostrar la verdad de una proposición o la realidad de un hecho. Y un material que le dejé de seminario de la Escuela de la Judicatura lo aborda de una forma quizás más científica cuando dice que la prueba es el proceso racional de conocimiento que permite demostrar la verdad o falsedad relativa a una categoría existencial o ente. Básicamente, cuando ustedes le hablan de la prueba y sobre todo en materia judicial, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la prueba es una actitud y misión de las partes también. ¿Por qué le digo esto? Porque en todo proceso, la tarea principal de las partes consiste en determinar, en demostrar al tribunal la existencia de ciertos hechos o actos que han creado, que han modificado o que han extinguido una situación jurídica de controversia. Entonces, ¿por qué es importante la demostración? Porque es que la verdad como valor es importante, pero la verdad no es autoevidente. Usted no va a llegar a un proceso reclamando un cobro de pesos, entendiendo que para el juez, para el público y para la otra parte es más que evidente que esa persona le debe dinero a usted. Eso es algo que usted debe demostrar.
el Ministerio Público no puede presentar acusación contra una persona por la comisión de un ilícito solamente entendiendo que el juez va a tener una especie de iluminación y sabrá por osmosis o por metafísica que realmente ese ciudadano procedió a agredir sexualmente a una menor de edad, procedió a robar propiedad ajena, procedió a mutilar una vida. Esos son del tipo de situaciones que requieren ser probadas en un proceso. Y la realidad triste de esto que ahora les menciono es que ojalá los actores del sistema, ojalá los abogados, ojalá los fiscales, ojalá los defensores tengan conciencia de esta situación. Porque por la falta de conciencia de esta situación es que ustedes ven que la gente inocente puede terminar presa, que la gente culpable puede salir libre, que alguien responsable por la comisión de un accidente de tránsito salga limpio de un proceso y que alguien que nada tiene que ver tiene que pagar una fianza, o tiene que pagar una multa, o tiene que pagar una indemnización. Y es porque, en palabras, digamos, de Denzel Washington en Training Day, no es lo que tú sepas, es lo que puedas probar. Tan sencillo como eso. No es sencillo, pero si parten de ese punto, señores, el mundo se le aclara. Salvador Jorge Blanco establece que probar es científicamente poner en ejecución un invento una o varias veces hasta quedar convencido de sus óptimos resultados. Pero la prueba científica no es igual a la judicial. El derecho es una ciencia social y los hombres no pueden ser objeto de experimentos en sus relaciones. ¿Por qué decimos esto? Porque dentro de un proceso judicial, lo que tú no haces no es una experimentación, no descubrimos la fórmula del agua tibia, no descubrimos la gravedad, no inventamos la fotosíntesis. Lo que uno trata de establecer es la demostración de la verdad de un hecho que es afirmado en una instancia por una de las partes y que es negada por la otra. Entonces, esto se agrava un poco porque no solamente es una responsabilidad positiva para las partes, se vuelve igualmente una responsabilidad positiva y negativa para el juez. ¿Por qué decimos que es positiva y negativa para el juez? Porque el juez, al momento de fijar el plano fáctico de su decisión, los hechos de su decisión, tiene que asirse de los elementos de prueba obtenidos válidamente en ese proceso. Los hechos, a diferencia del derecho, no son del conocimiento del juez, por lo que son las partes que deben servirse de medio idóneo para convencer a los jueces de su verosimilitud. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la verdad y lo verosímil? Dígame, Yori. Lo verosímil podrá ser no una mentira, sino vamos a decir una verdad modificada. Creo yo. Vamos a ver las demás participaciones. Dígame, Eliana. Yo diría que lo verosímil sería lo que parece verdad, pero no exactamente es la verdad. Eso se acerca un poco. Dígame usted, Angélica, si es posible. Dije Angélica. ¿Por qué dije Angélica? Cintia. Yo me quedé aquí, o sea, si yo estoy en la cámara encendida y ustedes vienen a mi cara, yo me quedé de que ¿qué Angélica? Pues era Cintia. Bueno, en sí, bueno, yo iba a decir algo parecido a lo que dijo Son Eliana. varias clases, señores, perdónenme. No, pero yo entiendo que es algo creíble, que parece verdadero. Ok, es algo creíble que parece verdadero. Dígame usted, Diego. Vamos a terminar con usted esta parte. Era algo así, algo que aparenta por lo menos ser verdadero, que tiene, que pinta eso, ser verdadero. Muy bien. Aristóteles en su libro de retórica decía que más vale un verosímil imposible que un posible inverosímil. Eso se oye como un trabalengua, lo de más vale un verosímil imposible que un posible inverosímil. Esa es una cita nítida para que la suban luego a Instagram para que se
no tan inteligente y todo. La idea con la que Aristóteles trabaja este libro de la retórica es que él dice que el arte del convencimiento no tiene nada que ver con la verdad, sino con la apariencia de verdad. Si usted anda a las 3 de la noche con un saco saliendo para una propiedad lejana que no son las suyas y alguien lo encuentra con ese saco, que inmediatamente van a intuir todo lo demás independientemente de cuál sea la verdad. ¿Quién mató a uno y lo llevó ahí? Bueno, el saco está vacío, pero se fue lejos, sí, Diego. Si lo encuentran a las 3 de la mañana por un barrio y esa persona no es del barrio y anda a las 3 con un saco. ¿Qué andas robando, me imagino? Que anda robando. Y puede ser sencillamente alguien que está perdido en ese momento. Pero al final, el usted decir que esa persona no está robando se ve mucho más inverosímil que lo que sería la apariencia de verdad, considerando las cosas como se ven en ese momento. Entonces, el aspecto verosímil de los elementos de prueba van de la mano con el hecho de que no importa qué tan seguro tú estés de que algo sea verdad, tú casi siempre cuando afirmas que algo es verdad o es mentira, no te fundas en la verdad material, sino en la verosimilitud de lo planteado. Si, por ejemplo, yo tengo un pagaré en donde me dice a mí que Eliana me debe 500,000 pesos y Eliana no tiene un recibo de pago con el cual pruebe que ella saldó ese pagaré, con esos elementos de prueba, lo verosímil resulta ser que Eliana no ha cumplido su obligación y que me lo tenga que pagar, aun cuando Eliana haya caído en el gancho de confiar en mí y dejarme ese dinero en efectivo. Y dice, ya tú y yo resolvimos. Y no busquemos recibo porque confiemos el uno del otro, pero ahorita yo voy y la demando porque como no expedimos recibo de pago, tengo la oportunidad de cobrarle 2 veces. Sin el recibo y solamente con Eliana quejándose de que él pagó ese dinero y no lo piensa pagar de nuevo, ¿a quién de ustedes le van a creer? ¿A ella o a mí? A usted, profe. A usted. Claro, claro, ese dinero me lo deben. O sea, esa es la verosimilitud frente a la verdad material. Entonces, vamos a ir un poco hacia atrás a algo con lo que ustedes trabajaron probablemente en el primer módulo de Derecho Procesal Civil. Ustedes saben que hay principios fundamentales inherentes al proceso y al derecho probatorio. Entre ellos están la legalidad, la oralidad, la publicidad, la contradicción, el principio de congruencia, el principio de inmediación, el principio de concentración, el principio de imparcialidad, de independencia del juzgador. Yo a eso también le pudiera agregar el principio de igualdad entre las partes, como también el principio de celeridad, como también el principio de economía procesal. ¿Ustedes han trabajado estos principios en clases anteriores? ¿Han tenido la oportunidad de trabajar con estos principios? Con alguno, profe, sí. Perfecto. Vamos a iniciar con el de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad? Dígame, Elba. Que debe de haber una ley previa. Que debe de haber una ley previa. Interesante. Javier Peguero, dígame. Xavier Peguero. Oye, yo iba a decir lo mismo que ella, profe. Chévere. Entonces, básicamente el principio de legalidad está establecido en el artículo 40.15 de la Constitución, cuando establece que a nadie puede obligársele lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. Ese aspecto de la legalidad opera en el sentido de que todo lo que sucede jurídicamente tiene que operar bajo el imperio de la ley. Y la situación probatoria no escapa al principio de legalidad. ¿Y por qué no escapa al principio de legalidad? Porque cuando nosotros nos referimos a los elementos de pruebas válidos en un proceso, ¿dónde es que normalmente lo ubicamos? La ley.
en la ley. La ley plantea, por ejemplo, en materia civil, en los artículos 1500, 1315 y siguientes, cuáles son los elementos de prueba admisibles dentro del proceso civil. Igualmente, eso sucede en materia penal, igualmente eso sucede en materia laboral. La única pregunta que cabría por hacerse es si la enumeración de los medios de prueba contemplada en la legislación es limitativa o si por el contrario es enunciativa. Es decir, si además de los elementos de prueba debidamente señalados por la ley como válidos para el proceso, pueden elegirse otros que no necesariamente estén formulados expresamente en la legislación vigente. Piensen, señores, por ejemplo, en las demandas en filiación. Ustedes saben que la filiación había una forma específica planteada por una presunción legal, planteada en el artículo 212 o 312 del Código Civil, que dice que los hijos nacidos dentro del matrimonio se presumen hijos del padre. Eso lo dice el Código Civil vigente. Pero hoy por hoy, ¿cuál es el medio de prueba idóneo para establecer la filiación, sobre todo la filiación paterna? La filiación paterna. Una prueba de ADN. La prueba de ADN. La realización de un experticio científico con el ácido desoxirribonucleico o ADN. Pero tomen en consideración que el legislador francés, por razones obvias, no había contemplado ese elemento de prueba. Eso ha sido propio de los avances científicos. Y cuando ustedes vayan a determinar la prueba científica, la prueba de ADN, el rango probatorio que tenga en el ordenamiento jurídico, ustedes no pueden sencillamente quedarse con un paradigma de prueba tasada. Tienen que tomar en consideración que eso surge por cuestiones que exceden a la ley. Entonces, como la legalidad es un principio fundamental del proceso y el derecho probatorio va de la mano con la legalidad, habría que ver hasta dónde, más allá de la legalidad, sea un tema de normatividad. Es decir, no sea un tema solamente de la ley como prueba, como fuente de derecho, sino además otras fuentes del derecho que no necesariamente son la ley, pero que se enmarcan dentro del principio de juridicidad o normatividad. También hay otro principio que es la oralidad. ¿Qué normalmente nos dice a nosotros la oralidad? ¿Qué hablando? Dime. ¿Qué hablando? Muy bien, que los procesos tienen que el juicio es oral. Muy bien, ¿el proceso civil es oral? Sí. Oral y escrito. Oral, Principalmente escrito. Principalmente escrito, pero tiene elementos de oralidad. O sea, dentro del paradigma francés del proceso civil, estamos dentro de un elemento de escrituralidad. Pero aún dentro de ese paradigma hay elementos que son propios de la oralidad. Por ejemplo, las conclusiones dentro de un proceso, las que valen para los fines de fallar, son las conclusiones que se le dan lectura dentro del proceso. Eso es para evitar que se incumpla con otro principio que es el de la inmutabilidad procesal. Asimismo, la oralidad va de la mano con el tema de la publicidad, con el tema de la contradicción. ¿Por qué? Porque oralizando tus conclusiones y oralizando tus medios de prueba, tú habilitas a la otra parte a que pueda refutar esos elementos de prueba. También hay un principio de congruencia. No sé si ustedes han escuchado este principio. Es un principio que dice que la decisión judicial tiene que tener congruencia entre lo pedido. Es decir, el juez no puede fallar ni extra petita ni ultra petita. ¿Saben lo que es extra petita y saben lo que es ultra petita? Sí, yo sé que la siguiente pregunta va a ser ¿cuál es ultra petita o extra petita? Pero yo sé que una es cuando si yo pedí 30,000 pesos, que sé yo, el juez no puede darme más de lo que yo pedí. Ese es ultra petita. Ese es ultra petita. Y extra petita, se me fue
Muy bien. Dígame, Rubestel. Adelante, Rubestel. ¿Me escucha? Sí, sí. El ultra petita es que el juez no puede dar más de lo que se pidió y extra Sí. petita es que no puede dar menos de lo que se pidió. Sí, no, lo extra no tiene que ver con lo menos, porque yo como juez puedo dar menos de lo que me pidieron. Si me está pidiendo 100,000 pesos de cobro de peso y determino que solamente hay que pagarle 50, yo le digo eso. Lo que no puedo es que si me está pidiendo 50, darle más y darle 100. Entonces, para evitar la confusión, cuando hablamos de ultra petita, es cuando, por ejemplo, yo llamo a un servicio en Kentucky Fried Chicken o Pollo Vitorina y pido un servicio de 6 piezas de pollo y me dan 8. Ahí me están dando ultra petita, me están dando más pollo del que necesito y más pollo del que pedí. Y cuando es extra petita es cuando pido esas 6 piezas de pollo y me dan mis 6 piezas de pollo y también un refresco sin yo haberlo pedido. O sea, extra es cuando te dan algo distinto, cuando él se va más allá, pero no más allá del mismo pedimento, sino algo totalmente distinto. Por ejemplo, solicito el cobro de alquiler vencido, pero no solicito el desalojo del inquilino y el juez me lo da. ¿El juez cómo está fallando ahí? ¿Extra petita o ultra petita? Extra petita. ¿Por qué extra petita, Diego? Porque usted no en ningún momento solicitó el desalojo. Exacto. Yo nunca Le dio, quería le dio, ni... Dígame. sí, continúe, pero que le dio algo por encima que ni siquiera era de lo mismo. Exacto. Me dio refresco cuando yo no quería refresco. Entonces, otros principios son los que tienen que ver con la inmediación y con lo que la concentración, pero estos son muy relativos porque en materia civil se discute si realmente existe la inmediación y la concentración, pero se los adelanto. La inmediación tiene que ver especialmente con el hecho de que haya un contacto directo con las pruebas, es decir, que el juez y las partes puedan tener un contacto directo con las pruebas. Eso se tiene que respetar en materia civil. Sí, Muy bien. ¿Por qué usted lo dice, Edward? porque cuando yo deposito algo, yo tengo que depositarlo tanto para el tribunal como para la otra parte. La otra parte tiene que tener Correcto. conocimiento. Más que depositar un ejemplar adicional de la otra parte, porque eso lo hacen los abogados como cortesía profesional, que todo el que tenga cierto nivel de cortesía, eso es muy chévere que lo haga, pero no es un requisito tan necesario, salvo las veces que la ley lo exija. Pero sí lo importante es que, como dice, por ejemplo, el artículo 49, el artículo 50 y el artículo 52 de la ley 834, para que un documento sea válido, tiene que estar en conocimiento de la otra parte. Tiene que la otra parte estar en conocimiento, y no solamente en conocimiento, sino tener la capacidad de refutarlo. Muchas veces se dan casos donde a una persona le dan una comunicación de documento, el plazo de 15 días, y se aparece a los 2 minutos con el documento. Ahí hay un problema. Y es que la otra parte no ha tenido la oportunidad de hacer contacto con ese documento, lo cual dificulta la inmediación, porque habría que aplazar la audiencia para que la contraparte estudie ese documento para ver si se puede utilizar dentro del proceso. Misma situación con la concentración. Pero hay un principio que me imagino que para ustedes les resultará muy familiar, que es lo que tiene que ver con la independencia y la imparcialidad del juzgador. Yo me imagino que ustedes no tengo que decirle qué es la independencia y qué es la imparcialidad. Me imagino que cuando ustedes vayan a un proceso judicial, lo más que quieren es un juez independiente y un juez imparcial, porque es la garantía de que sea lo que sea que fallen, es algo conforme al derecho. ¿Qué tiene que ver la independencia y la imparcialidad con el tema del derecho a la prueba? ¿Qué relación ustedes le pueden ver? Dígame, Elba. Bueno, es importante que el juez sea imparcial e independiente al momento de analizar la prueba, porque, por ejemplo, si él se siente más como se siente como más Inclinado. inclinado a una parte y esa parte
presenta una prueba que no se ve que es muy allá, o sea, como que muy confiable, y solamente por el simple hecho de que él se siente inclinado por esa parte la acepta, ya hay Claro. imparcialidad. O sea, Y, ya... y contamina cualquier resultado, porque cuando viene a ver, el juez pudo haber estado en la razón, pero al no actuar de manera imparcial y de manera independiente, contamina lo que sería un juicio justo para ambas partes y no respeta así el principio de igualdad. Es, digamos, lo que sucede cuando un cante del juego de pelota se lo dejamos en manos de los fanáticos. O sea, ustedes se imaginan que una discusión que haya de si fue A o fue 6, se la dejamos a los fanáticos del equipo de la casa en la que estemos jugando en ese día, si de los Gigantes o de las Águilas. ¿Tendrían ustedes un dictamen justo? De que, bueno, es verdad que somos de este equipo, pero ahí realmente hubo 6. ¿Lo va a decir? Claro que no, profe. Claro que no. Hay que apoyar el equipo. Pero eso te dice a ti que ni el fanático ni la valla es un ente imparcial para decidir esas cuestiones. Por ende, hay un principio que dice que no se puede ser juez y parte en el proceso. Al no poder ser juez y parte en el proceso, se requiere que la persona que vaya a evaluar la prueba lo haga de manera objetiva. Que cuando el juez vaya a administrar la prueba lo haga de manera objetiva. No es lo mismo un juez que todo el tiempo se destapa diciendo que la prueba en fotocopia no la acepte, que para tu caso en particular acepte la prueba de fotocopia. Si para todos los demás casos tiene un precedente de que rechaza la fotocopia, pero para el tuyo acoge la fotocopia, ¿eso no le levanta a usted una mala impresión? Claro, profe, porque uno lo que está viendo que con uno es diferente. Y no está justificando la diferencia en un argumento razonable. Entonces, vean cómo los principios inherentes al proceso, la legalidad, la oralidad, la publicidad, la contradicción, la congruencia, la inmediación, la concentración, la independencia y la imparcialidad del juzgador, influyen en la forma en cómo se admiten, administran y valoran las pruebas en un proceso. Y si esos principios no se respetan, es altamente probable que tengamos un proceso viciado por un mal manejo de los medios de prueba. Entonces, decíamos en cuanto a lo que tiene que ver con los hechos y el derecho, que los hechos, a diferencia del derecho, no son del conocimiento del juez, por lo que las partes deben servirse de medios idóneos para convencer a los jueces de su verosimilitud. Estos medios son las pruebas. El proceso de administración de la prueba conlleva la tesis con su antitesis, es decir, sea que el demandado se limite a negar los hechos u obligación que se exige, o incluso que tome un papel activo aportando prueba en contraria. La actitud del demandado es probar la falsedad de la pretensión del demandante. Es decir, la actitud frente a la parte a la cual se pretende realizar la prueba implica a la vez una premisa de verdad en cuanto atiende a probar lo que alega, y una premisa de falsedad en cuanto a que pretende probar lo contrario frente a su adversario, demostrando que su pretensión es falsa. Uno quiere decir las cosas fueron así y el otro quiere decir las cosas no fueron así. Y cuando vamos más allá de las pretensiones, tenemos que irnos a las pruebas que aportó cada uno para saber cuáles proposiciones son correctas y cuáles proposiciones no son correctas. Más adelante ustedes verán que para que el juez pueda admitir y hacer una valoración tiene que respetar principios lógicos. No puede admitir de la misma premisa que es verdadera y falsa al mismo tiempo, porque ahí entra en una contradicción lógica en su decisión judicial, y eso es motivo de casación. Entonces, una pregunta interesante. ¿El derecho necesita ser probado? Es decir, sabemos que los hechos hay que probarlos, pero a nosotros siempre se nos ha dicho que el derecho, la regla del derecho, contenida en la ley nacional, no es objeto de prueba. Se alega que existe dicha regla y se le pide al juez su interpretación. Esto va de la mano con algo que ustedes bien conocen, que dicen que la ley se reputa conocida para todos. Y como la ley se reputa conocida para todos,
no hay necesidad de que me digan, por ejemplo, la parte no me ha aprobado que el artículo 295 del Código Penal dice que el que mata voluntariamente a otro se hace reo de homicidio. Eso no hay que probarlo, eso está en un código que tiene un boletín oficial y que se supone que es del conocimiento del juez. Yo incluso le diría a ustedes que si tienen que dejar algo fuera de sus instancias, si los hechos o el derecho, dejen el derecho fuera. Porque los hechos resulta ser lo esencial, el derecho lo ponen los tribunales a un punto de que incluso a los jueces se les exige darle la verdadera calificación jurídica a los hechos. Es decir, si una parte le pone un nombre que no va, el juez tiene que enderezar ese nombre siempre y cuando no altere el derecho de defensa de la contraparte. A ese nivel es que los jueces aportan el derecho. Y por vía de consecuencia, ustedes no tienen que aportar prueba de lo que dice el artículo 1315. Ellos se lo saben. Ustedes no tienen que aportar prueba de lo que dice el Código Penal. Ellos se lo saben. Ustedes no tienen que aportar prueba de lo que dice la Constitución. Ellos se lo saben. Si ustedes quieren agregar disposiciones normativas en sus instancias, háganlo. Se ve más bonita la instancia. Pero se supone por derecho que todo lo que ustedes pongan, que sea legislación vigente, los jueces lo saben. Ahora bien, esto no es absoluto. Hay casos en donde se puede argumentar que el derecho necesita ser probado. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la costumbre. La costumbre, como ustedes bien saben, constituye una fuente consuetudinaria del derecho. No es una fuente escrita, sino una fuente que viene por el uso consuetudinario de una práctica que, por ejemplo, en los resorts, si usted no cancela el día antes, no hay reembolso de la inversión. O cuando usted compra en varios productos al por mayor, usted no tiene la capacidad de discriminar cuál manzana está normal y cuál está podrida. Usted se está llevando el asunto al por mayor, no al detalle. No puede andar haciendo, como dicen los gringos, cherry picking. Pero esas son costumbres. Ese tipo de costumbres en el proceso jurídico son admisibles que se puedan probar. ¿Por qué? Porque las costumbres no necesariamente son del conocimiento del juez. Porque una costumbre no tiene que necesariamente ser general en un plano nacional. Puede ser una costumbre local, puede ser una costumbre regional, puede ser una costumbre esporádica. Y este tipo de situaciones pueden tener que probarse. Otro ejemplo importante es el derecho comparado. Cuando estamos rigiendo una situación, no ya por lo que establece el Código Civil dominicano, sino por lo que pudiera decir el Código Civil argentino o el chileno, o una ley mercantil en Colombia, dependiendo de la naturaleza jurídica de la convención, es evidente que el juez, si bien está obligado a conocer la legislación nacional, no está obligado a conocer la legislación extranjera. Algunas disposiciones de derecho internacional sí, porque somos signatarios de pactos internacionales, pero códigos específicos de otros ordenamientos jurídicos no. Por vía de consecuencia, dicha parte está en la obligación de probar que esa disposición de ese ordenamiento está vigente. Eso se da mucho, por ejemplo, cuando tenemos que hacer citaciones en el extranjero. Dependiendo del país al cual citemos, cuando estemos citando allá, se rigen por reglas específicas. Sobre todo, por ejemplo, donde no existen alguaciles y tiene que acudirse, por ejemplo, a Process Servers o hacerlo con FedEx, así sucesivamente. Hay un caso especial, por ejemplo, y este es muy propio del derecho penal, que es el famoso error de prohibición. El error de prohibición es cuando se estima que una conducta es conforme al derecho y realmente no lo es. Por ejemplo, un estado extranjero distinto al nuestro, en donde reconozcan relaciones que puedan tener personas menores de edad de conformidad con la edad legal aquí. Aquí evidentemente que es una situación contraria al orden jurídico, pero no necesariamente sería contraria al orden jurídico de su país. Para ello establecer entonces una defensa fundada en el error de prohibición, tendrían que probar que dentro de su jurisdicción, dentro de su ordenamiento jurídico, la conducta que nosotros reprochamos en su país no es reprochable.
Misma situación de la vigencia de una situación jurídica derogada. Las limitaciones no necesariamente tienen que estar en torno al lugar, pueden ser en torno al tiempo. Lo que hoy es permitido, mañana puede estar prohibido por el plumazo de un legislador. Y muchas veces puede darse el caso de que una norma, aunque ya no esté vigente en este momento, en su momento sí lo estaba y generó una situación jurídica. Entonces, esa situación jurídica derogada es importante para la parte planteársela al juez. Porque aunque el juez se supone que debe ser conocedor del derecho, es aplicador del derecho vigente. No está obligado a conocer todas las situaciones jurídicas derogadas. ¿Alguna duda hasta este punto, señora? ¿Todo bien, profe? Ok, Todo claro, profe. muy bien. Aquí hacíamos una pregunta, se quedó como pifia lo de abajo. Si el derecho probatorio forma parte del derecho sustancial o del derecho procesal. Como ustedes saben, ustedes le han dado clases de derecho civil sustantivo y de derecho procesal civil. Cuando ustedes le hablan de las obligaciones, cuando ustedes le hablan de la familia, cuando ustedes le hablan de los actos jurídicos, cuando le hablan de la responsabilidad civil, estamos entrando en derecho civil sustancial. Pero cuando hablamos de la organización judicial, cuando hablamos de la competencia, cuando hablamos de las partes de la sentencia y cuando hablamos de los incidentes, hablamos del derecho procesal. Y yo le preguntaría a ustedes, ¿el derecho probatorio para ustedes forma parte del derecho sustancial o del derecho procesal? Dígame, Jordano. Bueno, yo diría que procesal, porque realmente no se concernientes a lo que se lleve dentro del ámbito del tribunal y demás. Muy bien. O sea, básicamente es procesal porque se basa en una regla de procedimiento para el manejo de pruebas, para la forma admisible, etc. ¿Alguien más tiene la misma posición de Jordano o tiene una posición distinta? Yo comparto Gabriel comparte la misma posición. Dígame, Xavier Peguero, Julio. La misma opinión de Jordano, bro. Ah, perfecto. Vamos a simplificarlo. ¿Alguno de ustedes considera que el derecho probatorio forma parte del derecho sustancial y no del derecho procesal? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Que si algunos de ustedes considera que el derecho probatorio forma parte del sustancial y no del derecho procesal. Profe, yo creo que te voy a repetir. ¿A qué usted se refiere con derecho sustancial? Bien. Cuando hablamos de derecho procesal, hablamos del derecho adjetivo, hablamos de las formas, hablamos de la forma de introducir una instancia, hablamos del tribunal competente para conocer su acción, hablamos de la forma en cómo tiene que manejarse el proceso, hablamos de la forma en cómo debe redactarse la sentencia. El derecho sustancial se basa en aspectos materiales del derecho, es decir, si realmente hubo una obligación, si realmente hubo un accidente de tránsito, si realmente yo le debo dinero, ese tipo de cosas. Es sustancial, es sustancial. Entonces, ¿cómo? Que encuentro que es derecho sustancial. Ok. ¿Quién más coincide con Eliana en considerar que el derecho probatorio es un derecho sustancial? Yo concuerdo con mi compañera Eliana también. Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos posiciones encontradas donde en una parte de la clase entiende que es derecho procesal y otra parte de la clase entiende que es derecho sustancial. Sobre esta parte no hay digamos, un acuerdo con la doctrina. Lo que sí se ha admitido es que el derecho probatorio entra como en un punto intermedio entre lo procesal y lo sustancial. Me explico en esta parte.
Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos con el tema de las pruebas admisibles para el proceso, estamos hablando de derecho procesal. Cuando hablamos de la forma en que dichas pruebas deben ser presentadas al proceso y los plazos en que las pruebas deben ser presentadas y la posibilidad de replicarlas, estamos hablando de derecho procesal. Pero cuando ya pasamos de esa etapa hacia la valoración probatoria, ya la valoración probatoria es de derecho sustancial. O sea, esa no es una tesis, digamos, pacífica, tiene sus opositores, pero es la más socorrida en estos momentos. El derecho probatorio tiene un extremo procesal en cuanto a la forma de administración de la prueba y un extremo sustancial en cuanto a la verdad que esas pruebas arrojan. Pero también me pudiese decir Gabriel, también me pudiese decir Diego, también me pudiesen decir todos los que apoyaron el elemento procesal. Pero profesor, usted bien nos ha dicho que la verdad en materia procesal no necesariamente es una verdad material. Yo le diría, sí, es verdad, pero a falta de pan casabe, a falta de la verdad de Dios, es la verdad con la que nosotros tenemos que definir los casos. Y por vía de consecuencia, para nosotros poder definir si ahí hubo un contrato y si ahí hubo una parte que tiene una obligación y si esa obligación está vigente, no podemos hacerlo, como decía anteriormente, por simbiosis o porque al juez le llegue iluminación divina, sino a través de estos elementos de prueba. A través del derecho procesal probatorio se obtiene un derecho procesal sustantivo. ¿Satisfecho o tienen alguna duda en cuanto a este punto? Vamos mejor, ya estoy entendiendo más. O sea, va bien. Eso es bueno, significa que me entendían menos. Entonces, No, profe, pero ya tengo la mente más clara. eso es bueno. Ok. Algo importante, lo que tiene que ver con la clasificación de las pruebas. Las pruebas pueden clasificarse entre pruebas indirectas y pruebas directas. Esto tiene que ver mucho con el razonamiento detrás del juez en las pruebas. Las pruebas directas son aquellas que el juez percibe, obtiene o deduce de modo directo a partir del medio administrado. Cuando tenemos un documento, cuando tenemos un testimonio, cuando tenemos una confesión, un juramento, un experticio, y sobre todo la inspección o visita a los lugares, estamos frente a un medio de prueba directo. Pero cuando la prueba se tiene de manera indirecta, es decir, cuando el razonamiento que tiene que utilizar es inductivo, es decir, a través de presunciones, sean legales o sean del hombre, estamos frente a un medio de prueba indirecto. Si decimos que esa persona se lanzó de un despeñadero en donde no había nada que acomodara su caída, aunque no tengamos prueba de que esa persona haya fallecido por esa caída, tenemos la presunción un tanto relativa de que se mató con la caída. La desaparición y la ausencia son presunciones establecidas por la ley. Cuando una persona tiene más de 30 años que no aparece, se le presume ausente. Y cuando una persona en un naufragio no aparece o en un terremoto no aparece, se le presume desaparecido. No tiene el juez constancia directa de que esa persona murió o se extinguió, pero tiene que fundamentarse en esas circunstancias para, partiendo de ahí, hacer un razonamiento inductivo. Noten cómo es muy distinta la prueba indirecta frente a la prueba indirecta por la actitud del juez. Otra clasificación de los medios de prueba es entre medios perfectos y medios imperfectos. Cuando hablamos de medios perfectos y de medios imperfectos, nos referimos esencialmente a que uno de los medios de prueba, como son los perfectos, la ley le confiere su valor probatorio y su jerarquía. Mientras tanto, que los medios de prueba imperfectos, la ley no le otorga un, digamos, un valor probatorio específico.
y al no otorgarle un valor probatorio específico, el juez tiene hasta cierto punto libertad con la valoración de ese medio de prueba. Me explico. La prueba perfecta, la prueba por naturaleza perfecta en el proceso civil es la prueba por escrito. Se le considera como el medio de prueba por excelencia en materia civil. Y ante la existencia, por ejemplo, de una obligación pactada entre las partes por acto auténtico, por acto bajo firma legal, el juez no tiene que adentrarse a determinar qué tan válido es ese acto, porque es una convención legalmente formada entre las partes. Y como bien lo dice el artículo 1134 del Código Civil, las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han pactado. Entonces, sin embargo, para los medios imperfectos de prueba, como no te dicen a ti, si el testigo es monje, hay que creerle. Si el testigo es blanco, hay que creerle. Si el testigo es mujer, hay que creerle. Si el testigo es moreno, no hay que creerle. Ya lo que el juez crea o no crea, tiene carta blanca en esa situación. Lo escuchará y determinará, habiendo escuchado el testimonio de Jesús Rafael González. Este tribunal entiende que es un testimonio que no merece la entera credibilidad por la forma como le ha expuesto. Sin embargo, las declaraciones de Michael Fernández Pérez, como declaró un tanto dubitativo, este tribunal considera que Michael no se le merece credibilidad las cosas que ha expuesto. Noten cómo un juez en materia testimonial puede elegir en cuál creer, si en Michael o en Jesús Rafael. Y cuando viene a ver, Michael está diciendo la verdad y Jesús Rafael es un hablador. Pero ese es un campo permitido de acción para el juez. ¿Qué yo sí diría en este punto? Que no es tan libre como se piensa. Se dice que la valoración probatoria escapa al control de casación, pero eso es siempre y cuando no se desnaturalicen los hechos. Si, por ejemplo, viene Eliana y me declara en un tribunal, sí, Cintia duró unos 15 meses embarazada, y un juez se destapa que crea exactamente las declaraciones de Eliana. Evidentemente que, aunque ustedes me digan, no, espérate, lo que el juez valore del testimonio escapa al control de casación, le diría sí, pero como fue un ser humano que estaba pariendo, no es posible que haya durado 15 meses embarazado. Por razones científicas, por razones lógicas de por medio. Está desnaturalizando los hechos de la causa. Entonces, eso es un límite, digamos, una discrecionalidad totalmente abierta con la que se entiende que puede tener la valoración probatoria. Mientras con la prueba imperfecta existe entera libertad de apreciación y valoración, con la prueba perfecta no. Yo no diría que sería entera libertad. Yo diría que tiene cierto grado de latitud, una amplia latitud, pero no es entera, no es absoluta. Entonces, vamos a hacer, si ustedes quieren, una pequeña pausa de 5 minutos para entonces entrar al tratamiento de la prueba en la legislación civil dominicana. ¿O ustedes quieren que continuemos de una vez? Yo diría que continuemos, compañeros. ¿Cómo? Yo diría que continuemos, no sé, mis compañeros. Yo diría que Yo pienso Ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van esos ánimos? Estamos aquí, vamos bien, profe. En verdad, todo bien, profe. No la siento pesada la clase. Eso es bueno. Pasó por lo que yo pensaba. exacto. Bueno, eso me llena de ánimo. Qué bueno. Entonces, vamos a continuar con lo que tiene que ver con el tratamiento de la prueba en la legislación civil dominicana. Me gustaría que ustedes tengan a mano, si es posible, un código civil, sea físico o digital. Entonces, el artículo 1315 y siguientes del Código Civil Dominicano son los que regulan el tratamiento de la legislación civil. Y si ustedes se buscan esos artículos, ustedes se darán cuenta que por ahí empieza uno de los grandes problemas de la administración de la prueba, porque está dentro de los apartados. Vamos a buscarlo si es posible.
aparece, si ustedes se fijan, en el capítulo 6 de lo que tiene que ver con la prueba de pago y obligaciones. Es decir, es un tema que lo han dejado enteramente como un capítulo de las obligaciones. Y por ahí yo creo que hay un fallo fundamental en la estructuración del Código Civil. ¿Por qué yo creo que es un fallo fundamental? Porque las obligaciones tienen varias fuentes y no necesariamente sean fuentes de actos jurídicos, pueden ser fuentes extracontractuales. ¿Ustedes tomaron teoría de las obligaciones? Obligaciones uno, profe. Ok, sí. Pero ¿ustedes se recuerdan lo que tiene que ver con la teoría de las obligaciones? Lo que era la fuente de las obligaciones. Sí, que la ley es de las obligaciones. Ok, vamos a darle lectura, si es posible, al artículo 1370 del Código Civil. Proceda. Ok. Dice, 1370. Ahí está un poquito largo. Bueno, se contraen ciertos compromisos sin que haya para ellos ninguna convención, ni por parte del que se obliga, ni por parte de aquel respecto del cual se ha obligado. Resultan unos por la sola autoridad de la ley, y los otros nacen de un hecho personal relativo a aquel que está obligado. Son los primeros los compromisos hechos involuntariamente, tales como entre propietarios vecinos o los de los tutores y demás administradores que no pueden rehusar el cargo que se les ha conferido. Los compromisos que nacen de un hecho personal relativo al que se encuentra obligado resultan de cuasicontratos o de los delitos o cuasidelitos. Estos compromisos serán objeto del título presente. Muy bien. Ese artículo 1370, que le ha dado muy buena lectura a Cintia, señala cuáles son las fuentes de las obligaciones. Es decir, tenemos como fuente los contratos o los actos, pero también tenemos como fuente los cuasicontratos, pero también tenemos como fuente el delito, pero también tenemos como fuente los cuasidelitos y tenemos también como fuente la ley. Esas fuentes de las obligaciones, 5 de ellas, son la materia prima de donde surgen gran parte de los casos que se conocen en los tribunales civiles. Si ustedes están conociendo un asunto en donde un accidente de tránsito, ustedes están involucrando la responsabilidad civil, tanto la delictual como la cuasi delictual. Si ustedes van, por ejemplo, a la obligación del pago de una pensión alimentaria, esa no nace de un contrato, esa nace de la ley que así lo establece, así también los honorarios de los abogados. Y ustedes se darán cuenta que hay muchas fuentes de obligaciones que no necesariamente son el contrato. Y sin embargo, la administración de la prueba, no solo de la prueba literal, sino de todas las pruebas, está dentro de este apartado que tiene que ver con la prueba, con las convenciones, con los contratos, lo cual limita la visión respecto a la prueba literal. Un profesor, no sé si a usted le ha dado clase, Cristian Martínez, decía que el problema de los redactores del Código Civil es que se enfocaron bastante en el consensualismo de las obligaciones y no se fueron más allá a aspectos en donde fuera de las obligaciones, fuera de la voluntad de las partes, surge derecho. En términos más simples, le pudiéramos decir que las situaciones jurídicas se dividen en dos. En actos jurídicos, cuando son hechos que nacen de la voluntad de las partes, o en hechos jurídicos, cuando los hechos no dependen de la voluntad de las partes. Por vía de consecuencia, eso ha hecho que cuando decimos que en materia civil la prueba por excelencia es la prueba literal, estamos diciendo algo que no es del todo correcto. Deberíamos decir en materia civil, pero sobre todo en materia contractual, que se funda en la prueba preconstituida, el régimen de la prueba literal, la prueba por excelencia es la prueba por escrito. Pero ahí vamos con la prueba por escrito. Los artículos 1317 al 1340 del Código Civil Dominicano regulan dos clases especiales de pruebas. Una es el acto auténtico y otra es el acto bajo firma privada.
De esto yo luego voy a querer que ustedes me hagan un pequeño trabajito. Pero vamos a darle lectura al artículo 1317 del Código Civil, si es posible. Yo lo puedo leer. Adelante. Adelante. Es acto auténtico el que ha sido otorgado por ante oficiales públicos que tienen derecho de actuar en el lugar donde se otorgó el acto y con las solemnidades requeridas por la ley. Muy bien. Entonces, el artículo 1319 de ese mismo código establece que el acto auténtico hace plena fe respecto a la convención que contiene entre las partes contratantes y su heredero o causa habiente. Entonces, este es un acto que, distinto al acto o firma privada, tiene algo que se llama la fecha cierta. Es decir, es un acto que puede ser oponible a tercero dependiendo su fecha, dependiendo del tipo de acto. En estos actos, y ahí ustedes se tendrían que ir también a la ley del notario, se hace fe pública de que ambas partes declararon lo que declararon, porque el notario se encarga no de legalizar las firmas, sino de homologar la redacción de dicho acto, es decir, que hace fe de su contenido. El otro tipo de actos son entonces los actos bajo firma privada. Los actos bajo firma privada, hay que irse al artículo 1322, que vi que Yori tenía la mano levantada. Adelante, Yori, con el artículo 1322. Artículo 1322. El acto bajo firma privada, reconocido por aquel a quien se lo opone o tenido legalmente por reconocido, tiene entre los que han suscrito y entre sus herederos y causahabientes la misma fe que en el acto auténtico. Muy bien. Date cuenta entonces cómo el acto bajo firma privada tiene un poquito menos de fuerza que el acto auténtico, porque mientras el acto auténtico tratamos de darle fecha cierta oponible a los terceros, en el acto bajo firma privada nosotros le damos fuerza de ley, pero entre las partes. Es decir, si hay un acto auténtico que hacemos entre yo y Diego Javier, específicamente un pagaré notarial, que los pagarés notariales, cuando se hacen de forma auténtica, son ejecutables. Pueden servir como título ejecutivo para un mandamiento de pago. Pero sucede y viene el caso de que ese pagaré no se hizo con las formalidades exigidas por la ley del notario. ¿Qué viene a suceder? ¿Ese pagaré es nulo? No. Ahí aplica lo que establece el artículo 1320 y el 1319 y el 1318, sobre todo el 1318, que dice que cuando un documento no cumple con los requisitos de acto auténtico, puede tener fuerza como un acto bajo firma privada. ¿Y qué quiere decir esto? Que este pagaré que antes yo podía someter directamente un embargo ejecutivo, ahora yo tendría que validarlo porque ya dejó de ser un pagaré auténtico y se vuelve un pagaré notarial simple. O sea, el acto lo que pierde es cierto nivel de eficacia, pero sigue siendo válido. Pero ¿qué sucede entonces? Que esto es lo que denominamos la prueba preconstituida. Y la prueba preconstituida lo que viene a convertirse es un medio de prueba perfecto. ¿Y por qué es un medio de prueba perfecto? Porque cuando nosotros vayamos al tribunal a discutir qué es lo que sucedió, tenemos pruebas que configuraron la situación legal antes de que sucediera. Cuando, por ejemplo, yo demando la ejecución de un contrato en donde yo contrato a un ingeniero para que me construya una obra dejándole un depósito de 150,000 pesos o de 500,000 pesos, lo que me pida, y con una promesa de construcción de, digamos, año y medio, y al año y medio tú no veas que pongan un blog, evidentemente ese ingeniero está en falta. Y por más que se quiera discutir, evidentemente que el contrato configuró esa situación por la forma en cómo estaba redactada. Algo muy importante que ustedes van a tener en su ejercicio profesional. Cuando ustedes tengan problemas de índole contractual, la justicia es el contrato firmado entre las partes. Es decir, mucha gente tiene la mala costumbre de firmar por firmar y no leen. Y hoy eso es más peligroso todavía, porque ustedes ven lo que estábamos hablando nosotros de los actos de comercio electrónico. Ahora no firmamos, ahora damos clic. ¿Cuántos de ustedes leyeron los términos y condiciones de Facebook antes de darle a aceptar? ¿Cuántos de ustedes leyeron los términos y condiciones de WhatsApp antes de darle a aceptar? ¿Cuántos de ustedes leyeron los términos y condiciones de Instagram antes de darle a aceptar? ¿Cuántos de ustedes leyeron los términos y condiciones de Twitter antes de darle a aceptar? Quiero ver quiénes me dicen a mí que lo leyeron aquí.
Hay que darle un premio, profe, a quien se leyó todo eso. Bueno, el que lo haga, ¿sabe qué está garantizando? Que cuando hablen de brechas de seguridad que se estén dando, sobre todo de los datos que te están robando para usarlo, para venderlo a compañía, no se ponga de gallo loco a decir que yo por medio de la presente me rehúso. Ustedes no han visto que le llegan a esa cadena. Me rehúso por este medio informo que no autorizo a nadie a que use mis datos. Digo yo, ¿y a qué tú crees que tú le diste cuando le diste a aceptar? O sea, por ejemplo, bajo esa lógica, Cintia me firma un pagaré y a los 3 meses dice, yo me rehúso a que me cobren ese dinero del pagaré. Yo, no, espérate, así no que funcionan las cosas. Ya tú aceptaste, ya ese contrato tiene fuerza de ley entre las partes por el artículo 1134 del Código Civil Dominicano. Pero no es solo con contrato. Gran parte de las convenciones se conforman por la mera voluntad de las partes. Lo que quiere decir que hay incluso elementos de prueba que aunque no cumplan como actos auténticos ni como actos bajo firma privada, pueden ser principios de prueba por escrito. Vamos a ver qué dice el artículo 1347. ¿Quién me lee el artículo 1347? Adelante, Liana. 1347. Uh-huh. Las reglas antedichas tienen excepción cuando existe un principio de prueba por escrito. Se llama de esta manera todo acto por escrito que emane de aquel contra quien se hace la demanda o de quien lo represente y que hace verosímil el hecho alegado. Muy bien. Entonces, ese es un acto que se haga por escrito, que no necesariamente cumpla con los requerimientos de un acto auténtico o un acto bajo firma privada, pero emana de contra quien se hace la demanda, como sería, por ejemplo, una factura, como sería, por ejemplo, un recibo, como sería cualquier papel de un colmado. Son actos que, aunque no tengan validez por sí mismos, pueden ser complementados con otros elementos de prueba. ¿Cómo cuál? Como la prueba testimonial. Y eso puede ser un punto de entrada a la prueba testimonial que en principio se debe dada en materia civil, que no es un tema absoluto. Entonces, para avanzar un poco, vámonos entonces con lo que tiene que ver con las pruebas testimoniales. Las pruebas testimoniales, como ustedes han podido explorar en el foro, el artículo 1341 establece un límite económico al término probatorio. Es decir, si la suma excede de los 30 pesos, no se puede recibir testigo para probar la existencia de dicha obligación. Tiene que ser por escrito. Tomen en consideración lo que dice ahí de 30 pesos y el momento de redacción. ¿Por qué ustedes creen que ese monto lo planteaba la legislación en ese entonces? Bueno, en ese tiempo, profe, 30 pesos era un valor significante. Mucho más que ahora, supongo yo. Claro. Entonces, esa es también otra de las cosas que tenemos que observar, el contexto histórico y con ello el contexto social, económico, político y cultural del momento en que se aprueba una norma y si prevalece a la fecha de hoy. El problema de tener montos fijos es que se vuelven un constante frente a una realidad variable. Pero habría que ver, haciendo un análisis, qué valor tiene la prueba testimonial en materia civil y hasta qué punto es fiable la prueba testimonial. Como bien habíamos dicho, si ya no es un tema de hecho jurídico, si de acto jurídico lo que se quiere probar es un hecho jurídico, estamos frente a medios de prueba imperfectos, en donde se puede admitir la prueba testimonial. Pero ojo, tenemos una situación en donde por el hecho de que se permita la prueba testimonial no garantiza que sea un medio de prueba fiable. Gabriel, ¿tiene la mano levantada? Sí, profe, que yo quería agregar que aunque obviamente eso fue hecho en una etapa completamente diferente a la que nosotros tenemos ahora, yo lo veo hoy en día más como un número simbólico y yo lo veo más como que el Código Civil lo
lo refiere como, Exacto. como que a todos. Básicamente todas las transacciones, porque hoy en día, incluso por esa cantidad tan mínima de dinero, ni siquiera tú puedes ir a un tribunal a discutir. Eso se ve en hoja y en printer, nada más en la instancia. Entonces, O sea, como un número simbólico que básicamente significa que todos esas transacciones, para que se puedan probar, tienen que tener cierto tipo de recibo o constancia anotada. Mira, es un punto interesante. Yo diría que ese es el resultado de no adecuar la legislación a los tiempos modernos, pero no creo que haya sido la intención del legislador del momento. O sea, yo lo que considero es que lo que valía 30 pesos hoy no vale nada y ha resultado en que una disposición como la del 1341 se lea prácticamente en tono de burla, que es lo que debo entender. Entonces se lee en tono de burla precisamente porque es una legislación que requiere adecuación. Y es un tema que ustedes van a trabajar transversalmente con su carrera, en donde ustedes se darán cuenta que el legislador de aquí es demasiado lento para poner en sintonía mucha legislación con la realidad vigente. Hace tiempo se ha reclamado un nuevo código penal, hace tiempo que se está reclamando un nuevo código civil, pero cuando hay presiones externas por otros factores, automáticamente sale una ley emergente. Pero eso no es objeto de esta clase, así que continuamos. En cuanto a la fiabilidad de la prueba testimonial, existen variantes de eficacia entre los diversos medios de prueba y dependen de la mayor o la menor proximidad del juez con los motivos. Es decir, a mayor proximidad, mayor grado de eficacia, y a mayor lejanía, menor valor de convicción. ¿Qué nos dice esto? Que normalmente en la medida en la que el juez no se vea identificado con lo que plantea el testigo o con lo que plantea la parte compareciente y tenga dificultades de tener un acceso inmediato a la prueba, y ahí ustedes ven que influye el principio de inmediación, es evidente que lo que declare ese testigo puede tener cierto grado de inverosimilitud, aunque sea verdad. Recuerden la frase de Aristóteles, nunca lo olviden, que más vale un verosímil imposible que un posible inverosímil. Entonces, otros elementos de prueba que están contemplados en la legislación, pero en los cuales no nos vamos a adentrar, ustedes lo harán, son lo que tiene que ver con las presunciones, lo que tiene que ver con el juramento, que puede ser decisorio o supletorio, lo que tiene que ver con la confesión como elemento por excelencia de la prueba, porque dicen que a confesión de parte, relevo de prueba, habría que examinar si la confesión cumple con lo que serían los requisitos actuales de la legislación, y lo que tiene que ver con el experticio o peritaje, que no están ya en el Código Civil, en ese articulado, sino en disposiciones disgregadas del Código de Procedimiento Civil, el cual puede ser ordenada a requerimiento de parte o puede ser hecha de oficio. Entonces, otro medio de prueba que puede, además de todo lo mencionado, es el uso, que como le mencionaba anteriormente, cae dentro de los elementos de prueba de lo jurídico. ¿Por qué? Porque el uso no es más que una práctica constante y reiterada de carácter consuetudinario y que sirve como modo de prueba y a un accesorio. Ustedes verificarán que el mayor campo de acción del uso o de la costumbre es en el derecho comercial, y también es un medio de prueba que implica previamente la existencia de un hecho jurídico. Y como le he mencionado, tiene un carácter subsidiario. Entonces, un tema importante que no puede dejar de explicarse en esta clase es a quién corresponde, a cuáles hechos son los que hay que probar, a quién corresponde probarlo. Hay hechos, de la misma manera en como hay elementos jurídicos que requieren ser probados, hay elementos que no requieren ser probados. Tal es el caso de los hechos evidentes, los hechos normales y los hechos notorios. Lo de los hechos evidentes son situaciones, por ejemplo, que pueden ser percibidas sin necesidad de aportar elementos de prueba. Los hechos normales son las circunstancias normales en que se dan las cosas. Y los hechos notorios es cuando algo sucede dentro de una comunidad o dentro de un grupo particular que no escapa al conocimiento colectivo. Si, por ejemplo, ustedes le preguntan actualmente quién es el presidente de la República Dominicana y le dicen Luis Abinader Corona,
ese es un hecho del cual ustedes no tienen que pedir una certificación del Poder Ejecutivo porque se supone que es un hecho evidente. Y por vía de consecuencia no requiere ser probado. Entonces, ya lo que tiene que ver con la carga de la prueba y otros elementos adicionales, nosotros vamos a dejarlo para la próxima clase, porque siento que nos hemos prolongado y si lo seguimos dando en de esta forma, probablemente le perdamos un poquito el hilo a esto. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos planteado el día de hoy? De mi parte, ¿no? Creo que no, profe. No, profesor, siento que se explicó bien. Ok. Bien, entonces les recuerdo, señores, que tienen el foro. Creo que para este jueves no hay, es un día de asueto, si no me equivoco. Sí, es día suelto, profe. Muy bien. Entonces, yo le voy a extender la participación del foro hasta el viernes para que tengamos oportunidad de interactuar. Y le voy a ir dejando una asignación en el transcurso de la semana para que la vayan viendo. Señores, mi interés no es sobrecargarlo de tarea, pero está en sus manos no dejar acumular trabajo. De acuerdo, profesor. Muy bien. Una pregunta. Dígame, Raquel. Yo he intentado, bueno, he entrado como varias veces a poder publicar al foro y a mí no me sale la opción de agregar mi participación. O sea, yo lo tengo listo, pero yo no he podido agregarlo. No sé si solamente pasa a mí. Yo tenía esa pregunta. ¿A ustedes les sale? Porque solamente me sale que nada más he entrado yo y otra persona más de aquí. Pero no sé. Déjame verificar esa situación, señores. A ver. Pero yo no he podido, o sea, subir mi participación. Me permiten verificarlo brevemente. Tú le tienes que dar, hacer una réplica, una